No voy a tomarme mucho tiempo porque vamos a dar prioridad al video. Sin embargo, lo que vamos a ver es lo que el Señor nos encomendó. Lo que el Señor no solamente encomendó a su pueblo, encomendó a su iglesia, sino a que a través de su vida, de su propia vida, Él pudo mostrarnos, pudo enseñarnos y pudo delegarnos, pudo instruirnos, hermanos, para cumplir la gran comisión. La comisión de llevar su palabra. Dice la Escritura que recorría Jesús todas las ciudades. Amén. Yo sé que cuando uno quiere predicar la palabra muchas veces se enfoca en las ciudades principales de un lugar, en los lugares principales de un país. El Señor Jesucristo no solamente recorría las ciudades principales de aquel tiempo, sino que también dice la Escritura que recorría las aldeas. El Señor, amado hermano, no tenía ningún problema, amén, de ir a donde había una gran necesidad. Si en las ciudades hay necesidad, en los pueblos también hay necesidad, en las aldeas también hay necesidad. Allí en nuestros países, amén, como el Perú, en las tribus también hay necesidad, en las riberas hay necesidad. Donde haya siempre hombres y mujeres, amados hermanos, de diferente cultura, de diferente idioma, amén, pues siempre habrá una necesidad grande de parte del ser humano. Y donde hay necesidad, allí siempre debe llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Tal vez en esta mañana, usted que nos está visitando, Dios sabe que usted tiene una gran necesidad. Por eso es que Dios ha permitido que en este día pueda estar en este lugar, puede estar en la casa del Señor, porque Dios no quiere que usted se quede con esa necesidad, sino que su necesidad la ponga en las manos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice que recorría estos lugares, las ciudades, las aldeas, los pueblos, los campos, los mercados, las plazas. Se iba a las riberas, se iba a los ríos, se iba a los mares, se alejaba para poder predicar la palabra. Usaba las barquitas de un lugar a otro para trasladarse, amén, de una región a otra, con la única finalidad de predicar el evangelio del reino de Dios, del reino de los cielos. Dice también, enseñando en las sinagogas de ellos, en los lugares que los judíos pues tenían su adoración, su culto. Allí el Señor iba, hermano. ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? Pues los judíos, amén, que creían en la palabra, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y Jesús como judío pues ingresaba a esos lugares, amén. Y él como maestro, como rabí, pues también enseñaba la palabra. Qué tremendo. En la vida del Señor Jesucristo podemos ver tres cosas muy importantes. Dice la Escritura que Él no solamente predicaba. La predicación o la proclamación es muy diferente a la enseñanza. Amén. Jesucristo predicaba, o sea, en otras palabras, Cristo evangelizaba. Cristo llevaba el mensaje de evangelización para que las almas se puedan salvar. Pero no solamente, amados hermanos, les evangelizaba, la gente aceptaba la palabra, se convertían al Señor y los dejaba así. Sino que cuando una persona se convierte al evangelio, necesita la enseñanza, porque la enseñanza es la que forma nuestro carácter, la enseñanza es la que forma nuestro estilo de vida como creyentes ahora en Dios, hermano. Si solamente nosotros evangelizamos y evangelizamos y evangelizamos y lo dejamos así a las personas simplemente, amén, siendo salvos, y no hay una enseñanza para su crecimiento espiritual, probablemente ese creyente no pueda echar frutos. Probablemente ese creyente no pueda perseverar. Jesucristo no solamente les predicaba el evangelio, sino que también les enseñaba, les instruía cómo deberían vivir en esta tierra, en esta vida, como verdaderos creyentes. Y tenemos un ejemplo muy claro acerca de las, amén, de las enseñanzas allá en el Monte de los Olivos, hermano. Como ahí es básicamente esas enseñanzas es para formar el carácter del creyente. Cómo el creyente debe de vivir en esta tierra. Amén, tenemos la palabra, que es lo que el Señor ha dejado para que nosotros podamos ser instruidos. El Señor no solamente predicaba, el Señor no solamente enseñaba. Hay muchos que quieren servir a Dios y dicen, no, Dios solamente me ha llamado para predicar o para evangelizar. Y eso de alguna manera es tremendo, ir, llevar el mensaje. Yo me acuerdo los primeros meses que me convertí, amados hermanos, amén, nos gustaba salir a las calles y evangelizar. Nos parábamos en las esquinas, abríamos nuestra voz en cuello, no teníamos ni un megáfono, hermano.
y éramos jóvenes todos en aquel entonces, y predicábamos la palabra a las personas, hermanos, no sabíamos tampoco. Yo estaba experimentando y muchas veces a los hermanos o a las personas que nos oían los mandábamos al infierno, y al día siguiente me acordaba que no los había sacado del infierno, y íbamos y otra vez les decíamos: tú que estás en esta condición, pues el Señor te quiere sacar de esa condición. Hermanos, así aprendimos a predicar, tal vez en las calles, en los microbuses, amén. Y es bonito, uno se siente bien, uno se siente contento, amén. Uno dice: uy, qué tremendo, mira, ha aceptado a Cristo, nos sentimos bien. Pero eso no es todo, hermano. Hay que enseñarles la palabra. Y para enseñar la palabra, yo tengo que conocer la palabra. Uno tiene que ir a la palabra, tiene que estudiar la palabra, tiene que, amén, escudriñar la palabra del Señor. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, hermano, Él era nuestro modelo ideal. Él nos enseñó cómo deberíamos hacer la obra. ¿Usted qué quiere servir? ¿Cuántos queremos servir a Dios, hermano? Pues no solamente es evangelizarlos. Usted, a donde Dios le lleve, usted va a ser el maestro, usted va a ser la maestra, usted va a ser quien les va a enseñar a esos discípulos a cómo deben ser imitadores, amén, a través de su vida a Cristo Jesús. Pues usted tiene que enseñar la palabra, y por lo tanto usted tiene que leer la palabra. No solamente es venir al culto y sentarse y poder aprender lo que el pastor, amén, a través de su vida que Dios usa, pues aprender, sí, pero usted de una manera personal tiene que estudiar la palabra del Señor. Muchas veces no tenemos tiempo ni para leer la palabra, tal vez. Muchas veces usted tal vez, amén, no encuentra un tiempo para leer la palabra, para meditar en ella. Otros solamente se enfocan a la enseñanza. Y cuando se enfocan solamente en la enseñanza, pues la enseñanza es muy buena, pero si solo me enfoco en la enseñanza, la palabra puede quedar aquí en mi mente nada más, pero no va a bajar al corazón. Y muchos se han envanecido. Hay muchos seminarios, hay muchas universidades teológicas donde las personas, los creyentes van, y muchos de ellos, hermanos, en su mayoría ni siquiera han tenido una experiencia con Dios. Y solamente van para conocer, sin la guianza del Espíritu Santo, sin haber tenido una experiencia con Cristo. Amados hermanos, nosotros, amén, para tener una experiencia o para poder enseñar, pues uno tiene que haber nacido de nuevo primero. Tiene que haber tenido una experiencia real con Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Pues allí se nos quita la venda, hermano, y a través del Espíritu Santo, pues Dios nos va a estar guiando a toda verdad. Amén. El Señor predicaba, el Señor enseñaba. Pero ¿qué más dice la Escritura? Y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo Jesucristo podía realizar su ministerio? ¿Con qué poder? ¿Dónde estaba la fuente del poder? Para poder orar por los enfermos, para poder libertar a los endemoniados, para poder resucitar a los muertos. Estaba en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano. Qué importante. No solamente es la predicación, no solo es la enseñanza, también hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si yo dejo la predicación y dejo el escudriñar la palabra y solamente me enfoco al fuego, al Espíritu de Dios, a ser solamente lleno, y dejo la Escritura, solamente puedo llegar a ser un creyente sensacionalista, un creyente que se mueva por emociones, un creyente que solamente cuando vengan los coritos de fuego, amén, los coros pentecostales, pues yo comienzo a hablar en lenguas, comienzo a danzar, comienzo a despeinarme. A su nombre sea la gloria, hermano. Pero no vengo al culto, no escucho la palabra, no leo la palabra, solo en los coros me despierto y después se me apaga el fuego. Con este rico aire acondicionado se pone usted bien cómodo en su silla, empieza la palabra y comienza a roncar. Poderoso el nombre de Cristo, hermano. Sin embargo, porque ustedes, cuando el pastor decía diariamente hay que ayunar, qué tremendo. Amén. Usted puede ser un hombre o una mujer de oración. Muy bien, hermano. Usted puede ayunar, vigilar más que todos nosotros. De repente, vamos a suponer.
Pero solamente con llenarse y llenarse y llenarse, amén, y ver solamente señales y prodigios y no hay palabra, la gente le va a buscar a usted por lo que ellos puedan obtener, pero no va a haber un cambio en su vida. Cristo no solo vino a sanar, Cristo vino a salvar. Y la salvación es a través de la palabra del Señor. No solo, no digo que sea malo, ojo, nosotros somos pentecostales, ¿sí o no? Somos pentecostales, amén, hermano. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y cuando el Señor viene, nos toca, nos llena, pues uno se siente contento. Las lágrimas corren por nuestras mejillas, hermano. El Señor te llena de su poder, de su gloria, y eso es lindo, amén. Pero tiene que estar acompañado de los demás. Si un creyente, mire, usted va a orar, pero la oración no le va a llevar a estudiar la palabra. Pero si usted estudia la palabra, usted lee la palabra, incluso va a haber momentos donde usted va a leer la palabra y no va a entender nada, pues usted va a estar movido a ir a la oración. Señor, enséñame tu palabra, yo no la entiendo, no la comprendo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? La palabra me va a llevar a orar, hermano. Muchos oran, pero no leen la Biblia. Está empolvada en su casa. A su nombre, gloria. Ya debo terminar ya. Cristo vive, amado hermano. Pero el Señor no solo evangelizaba, también enseñaba, pero sobre todo también estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando alabamos el nombre del Señor, amén. Dice aquí: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermano, donde Jesús iba, las multitudes se juntaban. Amén. Donde Jesús iba, pues mire, imagínense Juan el Bautista, su pariente, su primo de Jesús. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? ¿En una iglesia hermosa como esta? ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto, con tremendo sol, donde no había calzada, no había vereda, no había pista, no había nada de esas comodidades. Desierto puro. Juan el Bautista predicaba allí. ¿Quiénes se acercaban a Juan? O mejor dicho, ¿quién se acercaba a quién? ¿Juan se acercaba a la gente o la gente iba donde estaba Juan el Bautista? Las multitudes iban donde estaba Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, hermano, tenía el poder de Dios en su vida. Porque Juan el Bautista tenía un mensaje poderoso. A su nombre sea la gloria, hermano. La gente iba. Cuando usted se meta a buscar del Señor, cuando la palabra de Dios esté en su vida, usted no tendrá necesidad tanto, hermano, gloria al Señor, de ir y estar, amén, buscando quien lo escuche. La gente va a venir sabiendo que allí hay palabra de Dios, sabiendo que allí hay poder de Dios, hermano. La gente va a venir porque Dios los va a traer, no porque usted sea poderoso. ¿El poder de quién es? De Dios. El poder es de Dios usando un hombre, una mujer, hermano. Donde Jesús iba, las multitudes se agolpaban. Decían: he escuchado que por ahí va a pasar Jesús. Vamos. Usted, amigo, que en esta mañana está aquí, tal vez usted piensa que lo trajo el hermano, la hermana en su carrito, su vecino, su vecina que vive a su lado, lo ha traído. Tal vez es la 10ª vez que lo invita y usted le ha aceptado porque le da pena haberlo rechazado 9 veces. Pero ¿sabe qué? Es Dios quien a usted lo ha traído. Es el Espíritu de Dios quien a usted lo ha traído, lo ha mirado. Hermanos, cuando yo era joven, ¿usted cree que yo quería ser evangélico, cristiano, tener mi Biblia en mi mano? Ni loco, hermano. Era algo ridículo para mí. Yo era un muchacho de 16, 17 años y yo siempre veía pasar a un jovencito de 15 años con su bombo y su Biblia y su terno en tremendo calor por mi casa. Y yo decía: qué ridículo se le ve. ¿Cómo se va a vestir así? Tiene 15 años. Este no ha probado discoteca. Él no sabe lo que es bailar. Claro, como él no ha experimentado lo que yo frecuentaba, pues se ha metido pobrecito en la religión.
pero yo nunca voy a ser así como él. Que voy a estar en la esquina con mi bombito tocando, saltando. ¡Qué vergüenza! La gente tiene vergüenza de Dios, hermano. La gente prefiere tener en sus manos una botella de cerveza, de bebida alcohólica, que la Biblia, que la palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Yo tenía, ¿por qué? Porque estaba atado, porque no tenía una experiencia con Dios. Sí tenía mi rosario fosforescente, tenía mi cruz, porque yo era catequista. Yo era retirista del movimiento Juan 23. Yo iba 3 veces a la capilla, a la iglesia. Todos los sábados siempre me confesaba de mis pecados, para el domingo pues tomar la comunión y otra vez el lunes seguir pecando. Porque no había tenido experiencia con Cristo. Pero el día que Cristo tocó mi vida, tocó mi corazón, el mundo, la vanidad, el pecado se fue de mi vida, hermano. Vi la vida diferente. Eso es lo que hacía Cristo. Cristo vio mi necesidad en mi hogar, en mi familia, en mi casa. Siendo un joven yo tenía un vacío en mi corazón. Odiaba a mi familia, odiaba a mi padre, odiaba a mi madre, deseaba que se muriesen. Porque mi padre había llegado a ser un hombre borracho, abusivo. Le golpeaba a mi madre con puñete, con patada, los frijoles se lo tiraba por la cara. Y yo era pequeño, hermano. A la edad de 8 o 9 años, como mi hijito, yo me paraba en el centro de los dos. Cuando mi padre, yo sabía que eran más de las 8, decía, mi padre va a venir borracho. Y venía a las 11, 12 de la noche borracho, hermano, mecánico. Y yo me levantaba, a veces con mi ropita interior, con mi chorcito, con mi polito, con mi bibirí, y me ponía en medio de papá y mamá para que mi padre no golpease a mi madre. Yo odiaba a mi padre, hermano. Yo crecí con la mentalidad de verlo sufrir, de contratar gente, o de yo mismo hacerle daño a mi padre, desaparecer ese hombre. Pero el Señor vio mi necesidad. Así como usted, amigo, Dios está y ha visto ya tu necesidad. Tal vez usted tiene problemas en su casa, con el esposo, con la esposa, con sus hijos. Usted ya buscó toda ayuda posible. De nada le ha servido. Psicólogos, psiquiatras. Pero aquí está aquel que puede sanar tu alma. Aquel que puede darte la verdadera paz y el verdadero gozo. Jesús los miró y al verlos no los reprochó, hermano. Dice la Escritura que tuvo compasión de ellos. Él pudo sentir lo que podía sentir usted. Lo que usted está sintiendo, pasando, el Señor lo siente. El Señor lo siente, hermano. Por eso se apiada, por eso dice, voy a enviar a mi hijo, voy a enviar a mi hija a que le lleve la palabra, a que le haga una invitación, a que lo traiga a mi casa, para que me pueda conocer verdaderamente quién soy yo. Pero si usted se queda callado, si usted se queda callada, si usted no habla la palabra, si usted no abre su boca para abrirla, para predicar la palabra, para compartir la palabra, para decirle a aquella vida que usted está viendo que está sufriendo, y se queda callado, callada, pero no le dice, vecino, Cristo puede ayudarte, vamos, acompáñame. No necesita usted tener un cartón todavía de pastor o de, amén, de haber sido graduado en una universidad teológica. No, Cristo Jesús puede usar su vida con la capacidad, hermano, y la sencillez que usted pueda poseer. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Dice que tuvo compasión porque estaban desamparadas, solas, sola. Usted a veces no dice, usted, me siento solo. ¿Dónde está Dios? Estoy solo, tengo plata, tengo dinero, tengo casa, tengo carros, tengo todas las cosas materiales, pero ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué nada me llena? Ni el marido que tengo, ni el amante que tengo, ni el amante. ¿Saben lo que es amante, no? Yo le digo a la vampira, hermano, porque esas mujeres lo sangran al hombre, al necio, al tonto, al que no ama a su esposa, al que no ama a sus hijos. Se va a encontrar, mire, si usted no ama a Dios, usted va a amar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Aquí amamos a Dios o amamos al diablo. Que el Señor lo reprenda, hermano. O sirvo a Dios o sirvo al diablo. Una de dos. ¿A quién sirve usted?
Tal vez usted que nos visita, esto le será muy fuerte. Amén. Ni el Papa que va a ir a mi país te va a decir eso nunca en tu vida. ¿Cómo se llama? Francisco. Nunca le va a decir eso. Siempre le va a decir a usted: hay que ser fraternos, hay que amarnos unos a otros, todos nos vamos al cielo. Mentira. Si usted muere en este día sin haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, su final será muy triste, muy doloroso. Pero el Señor no quiere que usted muera, perezca de esa manera. Él vino para darte vida, y vida en abundancia. Dice que las vio dispersas, hermano, como ovejas que no tienen pastor. Y la ovejita que no tiene pastor, pues anda por allí perdidita, expuesta a las fieras, al peligro. Y el Señor, viendo, hermano, se compadeció de todas ellas. Por eso que usted hasta ahora tal vez no ha tenido algún pastor, amigo, amiga. Ha estado andando usted por la vida por el caminar de este mundo como usted le ha parecido, como usted ha querido, ¿sí o no? Usted ha hecho lo que ha querido, joven. Sus padres tal vez le han dicho: no hagas esto o aquello, eso no está bien. No te metas en mi vida, papá, mamá, ya estoy grande, ya tengo 15 años. Yo sé lo que hago. Los adolescentes son los sabelotodo, hermano. Usted le dice algo: tú no sabes, papá, tú no sabes, mamá, tú estás viejo ya, eso ya no es así. Y usted anda como ovejita sin pastor, sin nadie que le cuide. Usted quiere hacerlo, en otras palabras, lo que se le da la gana. Y a veces hay creyentes que viven de esa manera, hermano. Teniendo un pastor, pareciera que no tuvieran. Hacen lo que bien les parece. La palabra nos enseña una cosa, ellos hacen lo contrario. La palabra nos indica cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos, cómo debe de ser nuestra vida personal con Dios. Pero usted hace lo contrario. El Señor también se compadece de muchos creyentes, ¿ah? El Señor también nos ve. ¿Qué nos dirá cuando nos ve, no? Por las puras pareciera que he derramado mi sangre por mi hijo. Conoce la palabra, tiene hasta un cargo tal vez, pero no me está sirviendo como yo quiero. No está siendo fiel, no está siendo íntegro. En esta obra hay que vivir íntegramente para Dios. A veces queremos que el pastor nos mire y ahí sí somos tremendos, ¿no? Pastor, siervo de Dios. Usted es ovejita, y oveja blanquita todavía. Pero cuando pastor no nos mira, oiga, sale el pelaje negro, la oveja negra. Poderoso el Señor, hermano. Pero Dios nos conoce. Bueno, el culto debe ser misionero, ¿no? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, hermano. La mies es mucha. Mire, cuando fuimos a los campos de Nepal, wow, hermano, nunca había visto tantas. En mi país hay quebradas, hay montes, hay árboles, pero ver así cosas, campos así tan extensos, no he visto. Amén. Y yo me imaginaba allí cómo el Señor les habría ilustrado a sus discípulos. Miren, la mies es muy, o sea, ya está listo para la cosecha, ya está madura el campo. ¿Qué falta? Los segadores, los que recojan. Pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Usted tal vez cree que ya hizo lo suficiente. Nunca terminaremos de hacer lo suficiente para Dios. Siempre habrá necesidad, hermano. Yo sé que aquí en Colombia Dios ha bendecido mucho, y muchos misioneros han salido de Colombia, y que Perú también, Dios ha bendecido a Perú, y hay iglesias por donde usted tal vez pueda ir hasta el lugar más rincónito, porque hemos podido llegar. Pero igual sigue habiendo mucha necesidad. Y es lo que en este día queremos transmitirle a usted a través de estos documentales que, por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido realizar. Que la mies aún sigue siendo mucha. No mire solamente su localidad, su país. Usted se enfoca tal vez acá.
No, ya somos muchos, que hay iglesias por todos lados. Pero esto no es todo. Jesucristo nos dio una gran comisión. ¿Ir por dónde? Por todo el mundo. No solo por todo Colombia, no solo por todo el Perú, por todo el mundo, para ser discípulos de Cristo. Así que a través de este documental que en breve vamos a poder observar, pues yo sé que Dios, y haremos una oración al final, para que usted vea la necesidad y que Dios quiere contar con usted. Usted tiene una gran ventaja, hermano. Cuando yo me convertí, amén, y a los pocos años me enviaron al canal por una respuesta de Dios. Esta historia es un poco larga también, de una petición que yo tuve, y yo le puse una prueba a Dios, una prueba imposible, y Dios me la cumplió. Pero con el transcurrir de los años creí que Dios se había olvidado, porque uno piensa así: Dios se ha olvidado de mí y me ha dejado acá abandonado. Dios no se olvida, hermano. Dios tiene todo preciso. Dios tiene todo controlado. A Él no se le escapa ni un milisegundo. Y Dios sabía que usted iba a venir en este día aquí, amigo que me está observando. Amén. Así que a través de lo que Dios nos ha enseñado, pues queremos que usted también sienta la carga, pueda observar y puede decirle al final de este servicio: Señor, cuenta conmigo. Amén. Dios le bendiga. Estamos listos.